En la mitología griega, las moiras eran las divinidades que hilaban el destino del ser humano. Eran tres: Cloto, que hilaba la hebra de la vida con una rueca y un huso; Láquesis, que medía con su vara la longitud del hilo de la vida; y Atropos, que cortaba el hilo de la vida sin previo aviso. Mitología aparte, nuestra condición humana nos hace capaces y responsables de tejer y hacernos un diseño propio. En la escuela, en la universidad, en la vida, recibimos mucha información y contenidos, datos, cifras, imágenes, audios de fuentes diversas y a veces incluso contradictorias, que debemos ser capaces de procesar y de transformar en conocimiento y competencias útiles. Sin una estructura mental sobre la que disponer en orden todos esos hilos, no tendríamos un manto de conocimiento, sino cientos, miles, millones de hebras inconexas y sin ningún sentido. Esa estructura, ese diseño, ese hilo que conecta y da forma a nuestro tejido para convertirlo en un traje propio, es el pensamiento crítico. Hablamos de la capacidad de hacer y hacerse preguntas, de analizar cualquier información y construir interpretaciones, respuestas o soluciones propias, sin olvidar evaluar la calidad de dicha información, contrastarla y distinguirla de otra basada en creencias sin fundamento. En educación, cultivar esta capacidad es clave. No solo hay que trasladar conceptos al alumnado, es necesario enseñarles a pensar sobre ellos, a que los analicen y los rebatan si es necesario, a que piensen para aprender. Era la metodología de Sócrates, la mayéutica. De ello hablamos ya en nuestra primera temporada: hacer preguntas al alumnado para que éste se replantee la realidad y llegue a sus propias conclusiones. Es la base del pensamiento crítico, acercarse a la verdad desde un punto de vista propio. Al igual que como madres o padres es esencial que criemos mentes críticas, como docentes debemos cultivar el pensamiento crítico en el estudiantado. Y más ahora, en plena era digital, con el empuje de la omnipresente inteligencia artificial y en tiempos de desinformación, deepfake y posverdad. Tienen que ser críticos con el uso de las tecnologías y de ahí nuestra fijación con las competencias digitales también en el profesorado. Es decir, el alumnado no solo debe saber usar la IA, sino que tiene que saber cómo funciona y que muchas veces alucina, y conocer que se puede usar como una compañera más, de copiloto en su aprendizaje, pero no como una solución definitiva. Incluso una IA agéntica requiere de la visión crítica del ser humano. Pensar de forma crítica es, por tanto, una competencia clave hoy, ligada a otras importantes como la capacidad de contraste de información y verificación o de toma de decisiones, que además les será útil durante toda su vida, también cuando tengan que desenvolverse en el mundo profesional. ¿Cómo impulsarlo, por tanto, en el ámbito educativo? Diferentes metodologías se cimentan en el pensamiento crítico como base del aprendizaje. En este episodio nos vamos a centrar en una en concreto, una que podríamos considerar como la suma de todas las hebras inconexas de las que antes hablaba. Me refiero al método discursivo, cuya máxima es precisamente llegar al aprendizaje significativo a través del diálogo y del razonamiento. Como Sócrates, tan fácil y a la vez tan difícil como poner una idea sobre la mesa, analizarla, contrastarla e ir avanzando. Bienvenidas y bienvenidos a Los Innovables. Los Innovables, un podcast de la UNIA. Episodio 21. Aprender con criterio. Pensamiento crítico y método discursivo en educación. No da error. Mentor no da error. Lo he reiniciado 3 veces. El sistema no da error. Estoy seguro de que mi examen estaba bien. Muy bien. Porque Mentor no se equivoca, Leo. Solo ejecuta. ¿Carmen? ¿Qué haces aquí? El toque de queda del sector de cumplimiento empezó hace 10 minutos. Si el escáner de retina te detecta fuera de las celdas de estudio... El escáner tiene un punto ciego de 5 segundos cada vez que reinicia el ciclo de barrido. O sea, ¿cómo crees que he llegado hasta aquí? Eso no viene en los manuales de infraestructura. Porque los manuales los escribe Mentor para que te limites a obedecer. No deja de ser una IA. Mira, asómate. ¿Qué es esto? No hay terminales de red. Hay libros de papel. No sabía que existían aún.
¿quiénes son ellos? Los que decidimos bajarnos del contador de velocidad. En la simulación de historia del examen de hoy tardaste 12 segundos más que la media en responder sobre la gran unificación. ¿Por qué dudaste, Leo? El algoritmo no admite los detalles. Porque la fecha del tratado no cuadraba. Si la infraestructura estaba destruida, era imposible que firmaran un acuerdo allí. No hay imágenes. El examen obviaba un hecho claro. Quise desglosar la respuesta, buscar la variable errónea, pero... Pero el temporizador se puso en rojo y tu puntuación de certeza cayó un 20%. ¿Cómo lo sabes? Porque a todos nos ha pasado lo mismo. Mentor no premia al que entiende, al que piensa, Leo. Premia al que no duda, al que se comporta como una máquina y procesa como tal. Pero aquí dentro tendremos tiempo de dudar y plantearnos todo. Entra. Quedan 5 segundos para el barrido de los drones en esta zona. Elige, Leo. ¿Quieres ser un procesador de datos rápido o quieres saber por qué te mienten? Mentor sí da error. Con creatividad y algo de IA, hemos querido empezar este episodio con un futuro distópico en el que una IA, Mentor, es la que mide el aprendizaje de los estudiantes. Es nuestro particular homenaje a obras como 1984 de George Orwell o Fahrenheit 451 de Bradbury. Lo performativo, la eficiencia, la productividad, casi te diría la utilidad, son antieducativas. Entonces, yo creo que tenemos que sacarlas fuera de las lógicas que manejan nuestra manera de relacionarnos con lo educativo en términos al menos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, de lo que pasa en las instituciones educativas y de lo que pasa en las aulas. A Carlos Magro, experto en innovación educativa y coautor del libro IA y Educación, una relación con costuras, le horrorizaría Mentor y esa evaluación sin discernir, solo en base a datos y eficiencia en la respuesta. Junto a Tiscar Lara, actualmente subdirectora de Transformación Digital y Comunicación Digital del Instituto Cervantes, Carlos ha escrito este libro en el que precisamente se adopta una postura crítica ante la inteligencia artificial en la educación. Si quieres refrescar, escucha el episodio sobre la IA de esta segunda temporada. Hay muchas posturas que teníamos intención de poner encima de la mesa para poder afrontar el debate. O sea, no solo visibilizar que las hay, sino también plantear esta idea de la IA como espejo para la educación. No solo su relación tiene costuras, sino que nos ayuda a mirar las propias costuras de la educación en sí misma. Esas dificultades, esos senderos que no están bien pulidos, esas fallas del propio sistema que planteábamos analizar antes de empezar a dar por sentado que todo está bien y solo podemos ir a mejor, ¿no? Quizás haya cuestiones que resolver antes. El pensamiento crítico es fundamental para abordar cómo afecta la inteligencia artificial en todas sus facetas a la educación. Y por ello es clave también que lo fomentemos entre nuestro alumnado. No solo por el entorno digital en el que vivimos, como decíamos, sino porque es una competencia básica que ha de entrenarse desde la infancia. El pensamiento crítico nos ayuda a detectar y resolver problemas, a distinguir la información veraz de la que no lo es, comprender ideas complejas, crear nuevas, tomar mejores decisiones, ser más empáticos, etc. Forma parte de las llamadas soft skills o habilidades blandas, no técnicas, que ya abordamos en el episodio 3 de nuestra primera temporada. Te animo también a echarle un oído. El profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, Jesús Rodríguez, prefiere describirlo por lo que no es. Pues mirad, el pensamiento crítico no es pensar por uno mismo. No, eso es un error. No. Eso es simplificarlo. No, es mucho más. Tampoco es el pensamiento crítico, fijaos, ser escéptico con todo, dudar de todo. Hay autores donde señalan ya que ese pensamiento crítico es evaluar de forma reflexiva la información, pero fijaos, para tomar decisiones. De tal manera, ya digo, que no es simplemente, venga, lo cuestiono todo. No, lo importante es cómo y cuándo lo cuestiono. ¿Qué tampoco es, verdad, respecto al pensamiento crítico? Pues si eres inteligente ya piensas críticamente. Pues no. Tú puedes ser muy bueno, por ejemplo, resolviendo, como aquí ponemos de ejemplo, resolviendo ecuaciones, ¿de acuerdo? Pero luego
todas las teorías conspiranoicas, crees en ellas. En este sentido hay que tener en cuenta que el pensamiento crítico es entrenable. Este fragmento forma parte de unas jornadas organizadas en mayo de 2026 por la UNIA, de las que os hablaré en unos minutos. Aprovechamos esa cita para entrevistarlo para nuestro podcast. El pensamiento crítico está hoy vinculado al uso de las tecnologías en las aulas y fuera de ellas, hasta el punto de que se incluyen los términos actuales relacionados con la competencia digital. Nos lo explica el profesor de la Universidad de Sevilla, Antonio Palacios. Y cuando hablamos de competencias generales nos podemos referir, por ejemplo, y es un término que ahora se está manejando mucho en los ámbitos científicos, el de competencia crítica digital, en este caso con inteligencia artificial. En mi caso, en clase solemos hacer distintos tipos de actividades. A mí, por ejemplo, me gusta mucho pues, que ellos y ellas expongan en clase, porque creo que una exposición, aunque te la haya preparado la IA, pero cuando estás delante de un público, ahí no está ChatGPT o Copilot un poco ahí diciendo lo que tienes que hacer. Pero incluso en esos momentos ves que muchos alumnos traen su papelito y cuando ves esa chuleta ves que la ha escrito una IA. Y eso me preocupa mucho. No sé qué solución podemos darle, pero esas tareas de resume un texto, responde unas preguntas de opción múltiple o no sé, o hazme una redacción sobre X tema, debemos no olvidarlas, pero darle un giro porque casi al 100% van a estar hechas por una IA. En el contexto actual, en el que muchos gobiernos, incluidos el de España, se decantan por prohibir el uso del móvil en el aula e incluso la vuelta a lo básico, la profesora de la hispalense Carmen Llorente apuesta por una vía intermedia: usarla, pero redoblando el esfuerzo en el desarrollo del pensamiento crítico en el alumnado. Los estudiantes de primaria, de secundaria, cualquier estudiante, tú le mandas buscar algo y ya busca en ChatGPT. ¿Lo vas a prohibir? ¿Vas a prohibir el uso de ChatGPT? Volvemos a Google, porque entonces a una profesora le preguntaba yo un día, ¿qué diferencia? ¿Por qué no prohibisteis el uso de Google? No lo acabo de entender, porque los alumnos lo que hacían eran copiar y pegar información, básicamente. Claro, no era tan rápida como ahora, está claro. Tendremos que formarlos en un pensamiento mucho más crítico, ¿no? Lo que hoy le decía yo a mis estudiantes, por ejemplo, en tecnología, os voy a enseñar a cómo se referencia con normativas APA para justificar vuestra opinión, vuestro argumento en un trabajo. Pero vosotros tenéis que ser lo suficientemente críticos de saber si le pedís referencias bibliográficas a ChatGPT, si son verdaderas o no, porque si no existen, el trabajo estará suspenso, por ejemplo, porque entonces es información falsa, pero lo mismo que si lo hubieses hecho con Google, por ejemplo. Entonces, claro, ellos ya empiezan a decir, ostras, pues entonces va a haber que leerse lo que me da, ¿no? la IA. Es lógico, por tanto, que otras personas expertas pongan el acento en la alfabetización y las competencias digitales. Ahora, más que nunca, se necesita aprender sin dejar de analizar y rebatir la realidad que nos rodea. Para alfabetizar sobre ella, tenemos que centrarnos en las claves de toda alfabetización, que una es la capacidad para crear y la capacidad para entender. O lo podemos llamar la lectoescritura clásica, solo que con nuevos lenguajes. Esa capacidad la podemos desarrollar con un marco que ya está bastante consolidado, que es el marco de la competencia digital, a la que yo me gustaría añadir dos palabras que las dos se componen con la CR, que es la competencia digital crítica y la competencia digital creativa. Esos dos aspectos nos van a dar las capacidades para afrontar esos dos planos. Poder desarrollar el pensamiento crítico y poder desarrollar la expresión creativa. Hay que intentar siempre presentar retos a los alumnos para que, haciendo uso de esa herramienta, ellos tengan que decidir si sí o si no. Porque es verdad que jugamos en un momento actual, y digo actual, y dentro de a lo mejor de 6 meses el escenario ha cambiado, porque ha cambiado mucho de cómo estábamos hace 6 meses respecto a la IA, con el tema de las alucinaciones.
Entonces, ahora, por ejemplo, es muy bueno para nosotros como profesores que haya cierto nivel de alucinaciones por parte de la IA, porque permite al estudiantado ver si esto es correcto o no es correcto. Les dije, nada más entrar en clase, cread un problema para tal curso, tercero de primaria, restas conllevadas. Lo crearon. No era un problema, era una tarea. Le dije, poned la misma consigna a la IA. ¿Qué pasó? Les creó un problema idéntico, una tarea idéntica, pero mucho más bonita, más elaborada. Pero era lo mismo. Es decir, ¿cuál es la clave aquí? La clave no está en decirle a la IA qué tienen que hacer, sino qué utilizar. Y cómo construir esos prompts, utilizando qué intención, guardando la trazabilidad, es decir, qué prompt han utilizado primero, qué modificaciones hacen a los prompts, para ver qué resultados están dando, y luego verificación y reflexión sobre el producto producido. Como dice Roberto Soto, profesor universitario de la Universidad de Valladolid, si no se tiene un acercamiento crítico, la IA hará nuestra tarea más bonita, pero similar a como la haríamos sin ella. Para Tiscar Lara, en este nuevo paradigma en el que la inteligencia artificial lo atraviesa todo, es necesario tirar de las dimensiones clásicas de toda competencia. Tenemos que saber qué es, cuál es su naturaleza, cómo se compone, cuáles son sus características, tenemos que entrar ahí. Luego, la dimensión de las habilidades, tenemos que aprender a utilizarla, y la dimensión de las actitudes. Qué posicionamiento, qué valores, qué análisis somos capaces de hacer, cuál es nuestra visión de la IA y de sus efectos en nosotros, en la sociedad, en lo que hacemos, para desde ahí también pues tener una capacidad y una agencia sobre ella cuando nos encontramos con sistemas de IA y cuando los queremos utilizar para algo que nosotros queramos desarrollar. Creo que competencias digitales tendemos a adquirirlas por la misma cotidianidad, ¿no? La supervivencia hace que los estudiantes y las estudiantes tengan que recurrir a saber usar un móvil, la inteligencia artificial, etc. Ahora necesitamos seguir poniendo en movimiento nuestras estructuras porque, la inteligencia artificial sabemos que depende mucho, por ejemplo, del prompt que uno le da. Entonces, para eso sí tenemos que saber redactar nosotros mismos. Por lo tanto, las tecnologías deben ir acompañadas de una educación consciente y crítica, ¿verdad? Como escuchas, incluso los estudiantes, como Emma Sacalino, del Máster de Comunicación y Educación de la UHU y la UNIA, son conscientes de que necesitan esa guía para tener una visión crítica ante la inteligencia artificial. Sea pensamiento crítico clásico u orientado a la tecnología, lo cierto es que existen diferentes estrategias y modelos para activar el pensamiento crítico en el alumnado. Los enfoques de aprendizaje activo, como el método del caso, la resolución de problemas, aprendizaje basado en proyectos, estudios de caso o simulaciones, etc., son algunos de ellos. Pero me quiero detener en el método discursivo, un procedimiento que busca encontrar la verdad en base a posibles resultados. Estos se plantean desde un principio para luego llegar a una única conclusión. Es un método indirecto, porque se ponen sobre la mesa diferentes dimensiones. Y es en ese proceso de considerar, analizar, debatir, hacerse preguntas, cuando la persona, en este caso el estudiante, aprende. ¿Recuerdas que al principio os cité a Sócrates? Pues su método, a grosso modo, era discursivo. Para Sócrates, el aprendizaje real nunca es pasivo. O sea, no se puede concebir la mente como si fuera un recipiente vacío, donde un maestro llega y simplemente vierte datos externos con una jarra. La enseñanza genuina requiere un descubrimiento interno, de dentro hacia afuera. El problema es que el ego humano actúa como un tapón enorme en ese recipiente. La certeza absoluta y sin fundamento, ese ego de yo ya lo sé todo, es el mayor enemigo del conocimiento. Por tanto, destruir esa ilusión, aunque sea dolorosamente mediante la ironía, es literalmente el único camino para vaciar la mente y prepararla para la segunda etapa. Y una vez que el interlocutor admitía su propia ignorancia, una vez que el terreno estaba limpio y despejado, ahí es cuando entraba en juego la segunda etapa.
que es la mayéutica en sí. A través de un interrogatorio progresivo e incesante, Sócrates guiaba a la persona, paso a paso, para que conectara los puntos por sí misma. Así lograba extraer una verdad que, en el fondo, siempre estuvo a su alcance lógico, pero que su propia soberbia le impedía ver. El filósofo y catedrático de ética Manuel García Morente definía así el método discursivo. El método discursivo llega al conocimiento buscado mediante una serie de esfuerzos sucesivos que consisten en ir fijando, por aproximación sucesiva, unas tesis que luego son contradichas, discutidas por uno consigo mismo, mejoradas, sustituidas por otras nuevas tesis o afirmaciones, y así hasta llegar a abrazar por completo la realidad del objeto y por consiguiente obtener de esta manera el concepto. ¿Cómo se llega al conocimiento? Se llega a un conocimiento solo tras la realización de varios pasos o procedimientos. Como vamos a ver, este método discursivo es aplicable a entornos de aprendizaje clásicos, presenciales, pero también semipresenciales o virtuales. En este último caso, se suele basar en el lenguaje hablado y escrito y en la incorporación de diferentes recursos y herramientas. Ejemplos, pues debates a través de foros, clases en vivo como webinars o materiales en texto, vídeo y audio con los que el alumnado puede trabajar y que fomentan ese aprendizaje reflexivo. La flexibilidad, la interacción global y, por supuesto, el pensamiento crítico son algunas de las ventajas del método discursivo online. Os pongo un ejemplo que afecta directamente a la Internacional de Andalucía. Como sabes, la UNIA es una universidad especializada en posgrados. Entendimos que las expectativas de los estudiantes de posgrado son totalmente diferentes a las de los estudiantes de grado. Los estudiantes que ya finalizan el grado tienen ya sus competencias, tienen conocimientos sólidos, habilidades que han adquirido en su titulación. Entonces tienen unas expectativas diferentes, son más exigentes, están ya prácticamente entrando en el mercado laboral. Tienen que adquirir unas competencias de destreza que son diferentes a los alumnos de grado. Se tienen que encontrar unos contenidos que sean motivadores, que sean diferenciadores y que realmente le preparen para la vida real y para la vida profesional para la que se están formando. Has escuchado, por orden, a Encarnación Mellado, vicerrectora de Coordinación Académica y Proyección Internacional de la UNIA, y a Ernesto Colomo, director de Secretariado de Enseñanzas en Línea y profesorado en esta universidad. La UNIA lleva varios años desarrollando el marco de aprendizaje Adelia, una nueva forma de aprender a través de casos prácticos y pensamiento crítico. Este marco propone actividades discursivas como parte del modelo de enseñanza-aprendizaje virtual ELIA, de ahí el nombre de Adelia, un modelo del que hablamos en otros episodios por su innovación en el acompañamiento online, entre otras cuestiones. Este modelo, que es un modelo fundamentalmente discursivo, lo que pretende es incorporar en nuestros programas académicos esa capacidad nueva, esa capacidad del pensamiento crítico, de saber formular preguntas de forma analítica, de forma profunda, ¿vale? Y que de alguna manera, bueno, pues la incorporación de la inteligencia artificial pues sea mucho más fácil. Esa ha sido la mayor apuesta pedagógica que hemos hecho con estos modelos, ¿no? Evidentemente, intentando darle la vuelta al desafío que nos supone hoy en día la implementación de la inteligencia artificial en estos métodos discursivos y sobre todo en estos modelos de docencia en línea con lo que estamos trabajando. En esta ocasión, ¿en qué consisten fundamentalmente? Pues el alumno no entrega un producto final, un ensayo, ¿no? La actividad consiste en un diálogo crítico. Por ejemplo, le pedimos al alumnado que genere una respuesta inicial usando la IA, ¿no? Sobre un dilema ético y que luego, bueno, pues deba debatir con esa respuesta, encontrar sesgos, ampliarla con bibliografía específica que nosotros desde UNIA le facilitamos y defender de esa manera el resultado final, ¿no? La clave aquí es que no se evalúa el resultado final, ¿no? El texto que el alumno pueda generar, ¿no? Sino la trazabilidad que ha habido en el pensamiento. Como dice Julio Ruiz, vicerrector de Innovación Educativa y Campus Virtual de la UNIA, es una apuesta pedagógica creada en el seno de la propia universidad y que en 2025-2026 ya se ha aplicado en uno de sus másteres, el de Inteligencia Artificial aplicada a entornos empresariales y financieros. El marco Adelia se basa, pues, en actividades discursivas diversas, como veremos, que invitan al alumnado a preguntar, analizar, debatir, contrastar ideas y reflexionar mientras trabaja sobre un caso práctico concreto para, con ello, desarrollar competencias clave como el pensamiento crítico y analítico, la capacidad de cuestionar y argumentar, la reflexión ética y profesional, la toma de decisiones fundamentadas o la autonomía en el aprendizaje. Competencias profesionales, todas ellas clave hoy, como decíamos al inicio.
El pedagogo y profesor de la Complutense Jesús Rodríguez, al que escuchábamos hace unos minutos, ha participado en su desarrollo. Adelia se estructura en 7 fases. Todas las asignaturas están diseñadas de tal manera que se trabaje o se desarrolle un caso práctico real, a ser posible, con datos reales, etcétera, en cada una de las asignaturas, en cada uno de los másteres con sus temáticas correspondientes. Y el modelo está desarrollado, como digo, a través de 7 fases que no todas se han de cumplir, porque depende mucho también de las características y la naturaleza de las asignaturas, donde a lo mejor, por ejemplo, pues, la fase 2 o la fase 4 pues, no termina de encajar, dada la naturaleza de la asignatura, porque a lo mejor es menos práctica o se presta menos a hacer cierto tipo de actividades, etc. Pero sí que es importante saber que se parte de una primera fase que se llama de activación experiencial, que es lo que busca es motivar y conectar con el alumno, con la experiencia, el conocimiento, las ideas previas que puede tener el estudiante sobre ese caso práctico, ese problema real que es el que se va a trabajar. Este caso práctico abarca toda la asignatura, o sea, lo cual quiere decir que no es un caso que se hace en una semana, sino que está diseñado para que sea desarrollado a lo largo de toda la materia. De tal manera, como digo, que a lo largo de 7 fases, donde la primera es esa activación para que haya una conexión con las experiencias del alumnado, qué es lo que conocen, si les suena, si no, etc. La última fase es la de metacognición. Lo que se pretende es que todo estudiante sea capaz de reflexionar sobre el propio aprendizaje que han llevado a cabo a lo largo de todas las fases, porque en ellas, por ejemplo, pues, se hará uso de inteligencia artificial, etcétera, pero también abordaremos este tema que es muy importante para saber realmente cómo utilizarlo, ¿no? Propuesta de solución final y con una reflexión crítica, ética, etcétera, de si realmente es viable, no viable esa solución, etcétera. Es decir, está todo muy enfocado a la componente práctico, que por supuesto, para desarrollar esas competencias tiene que haber un conocimiento, por así decir, teórico previo. Por lo tanto, no hay que obviar la necesidad de tener esa parte también teórica, ¿no? El alumnado tiene un rol activo en Adelia. Las preguntas son el motor del aprendizaje y no se busca una única respuesta correcta, sino ayudarla a explorar, justificar y construir su propio criterio. El estudiante debe contrastar cuestiones, reformular las respuestas de la IA y no conformarse con un solo prompt. Las actividades son diversas, pero todas se orientan a desarrollar ese pensamiento crítico y para ello a menudo se basan en el potencial de la interacción y en la ludificación. La joya de la corona, por así decirla, son las actividades. Dentro de cada fase, pues como ya os han dicho, hay diferentes tipos de actividades y se pueden dividir en dos, tanto las que están integradas en el campus virtual, que son los foros, los cuestionarios, todo lo que ya nos ha dicho Jesús, y nuestra parte más, por así decirlo, atractiva, que son experiencias interactivas basadas en gamificaciones. Mercedes Sánchez es una de mis compañeras en el área de innovación y enseñanza virtual de la UNIA. Recientemente ha participado en las jornadas de Sevilla sobre Adelia, que te citaba al principio, y en las que también participó Jesús Rodríguez. Este experto deja claro que también el profesorado es clave en el desarrollo de esta metodología discursiva. Es decir, ya la OCDE desde hace muchos años marca que la pieza principal del proceso de enseñanza-aprendizaje no es solamente el alumno, sino que la pieza principal, el eje clave, es el profesor, el docente. Se ha olvidado un poco que realmente el papel del docente ha de estar muy bien definido, ha de estar muy bien preparado, con unas competencias potentes a todos los niveles, incluso ahora a nivel también de competencia digital, para realmente poder guiar a ese estudiantado en todo ese proceso de aprendizaje en su caso. Entonces, realmente este modelo Adelia trabaja ambas partes. Y nos centramos también en el profesorado, capacitándole, formándole, etcétera y demás. Ya hemos hablado en varias ocasiones del Marco Europeo de Competencias Digitales DICCOM-EDU, que en su última versión incluye el uso de la inteligencia artificial. Desde Valladolid, Roberto Soto lo valora positivamente. Pero con la nueva actualización al 3.0, básicamente
lo que ha hecho ha sido reorganizar todo, estructurado de una forma mucho más coherente, introduciendo la IA y elicitando y explicitando muy claramente cuándo se trabaja la IA de forma explícita y cuándo se trabaja la IA de forma implícita. Ya te lo marcan las subcompetencias. Implícita, explícita, te lo ordena todo y te lo clasifica todo de una forma mucho más coherente y mucho más manejable para el docente. Ya te permite ir directamente a lo que tú quieres, no tener que estar investigando si aquí puede estar incluida o no incluida la IA, cómo se puede incluir. Ya directamente te lo da, te lo clasifica, te lo va dando por niveles de forma mucho más realista con respecto al docente en el aula. Con lo cual, me parece que ha sido un gran acierto elaborar el marco Discount Edu 3.0. En el modelo Adelia, salvo en la fase 1 en la que es opcional, la recomendación es usar inteligencia artificial, pero vuelvo a insistir, de forma crítica. Como decía al principio, este modelo discursivo se ha aplicado en posgrados virtuales de la UNIA este curso académico por primera vez. ¿Cómo ha funcionado? Hemos hablado con el coordinador del máster en Inteligencia Artificial aplicada a entornos empresariales y financieros, donde se ha implementado como piloto este curso académico, como te decía. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, Manuel Izquierdo. Lo primero es que no es fácil aplicarlo, pero nosotros como alumnos bien disciplinados, porque el profesorado también tiene que ser disciplinado, entonces decidimos que había que aplicarlo, ¿no? Convencidos también de que podía ser útil, muy formativo para el estudiante y que el profesorado también aprendiera cosas nuevas, ¿no? De dar la docencia de otra manera, ¿no? También hay que innovar y probar si funciona bien y si no funciona, pues a otra cosa, ¿no? Aunque según nos explicaba Jesús Rodríguez, Adelia es flexible y no es necesario aplicar todas las fases, Manuel nos decía que en su máster quisieron ser, digamos, conejillos de Indias y las probaron todas. Cuando lo entrevistamos estaban aún en fase de evaluación de resultados. Según su feedback, la valoración del alumnado es bastante positiva, si bien la experiencia ha puesto sobre la mesa también varios retos en la implantación de este modelo Adelia. Por ejemplo, los estudiantes no solo necesitan tener competencias digitales, sino que además tienen que implicarse en todo el proceso. Claro, en un máster online, muchos de los estudiantes lo hacen todo el último día del plazo que les hayas dado y corriendo, claro. Entonces, lo de las fases, ir progresando en cada una de las fases, es que se ponen el último día a hacer todas las actividades de la fase 1, 2, 3, 4 y 5, y entonces cuando nosotros organizamos, porque era lo que se nos recomendó y es completamente lógico, sesiones de tutoría cada semana por cada fase. El que en cada semana había hecho la fase correspondiente era un mínimo, lo tengo cuantificado, de unos 75, 20. Entonces, claro, 20 son los que van haciendo las fases al mismo tiempo que el profesorado va haciendo las tutorías. Los otros te las hacen al final todo corriendo, entonces, claro, la virtualidad formativa y la utilidad formativa decae un poco, ¿no? El otro reto, explica Manuel Izquierdo, está en el acompañamiento al alumnado. Como os comentaba al principio, el enfoque Adelia forma parte de ELIA. Esto significa que hay dos niveles de apoyo y seguimiento al alumnado. El que realiza el equipo de dinamizadores de la UNIA, que se centra tanto en trámites con la universidad como en el análisis del grado de ejecución de las actividades o en intentar resolver cualquier dificultad que surja. Y el segundo, el que realizan los propios docentes. Porque si yo les pregunto, ¿tienen alguna duda? Me dicen, sé que me van a decir que no y ya hemos terminado. Entonces era acompañamiento como forzado o pinchándoles, ¿no? Claro, bueno, voy a empezar a preguntarles, bueno, ¿y tú qué opináis de la pregunta esta? Como les preguntan simplemente, ¿habéis tenido alguna duda que decirme? Bueno, salvo alguno que a lo mejor te plantea alguna duda, te van a decir que no, en 5 minutos has terminado la sesión de acompañamiento. Entonces, lo que hemos procurado era que participaran, preguntarles, no esperar simplemente que nos dijeran sus dudas, porque creo que en un mundo ideal a lo mejor entonces sí, pero en el mundo real os los pincha y los anima un poco o no hay nada, ¿no? Como ya he comentado, ahora estamos en la fase de análisis del primer año de implementación de Adelia.
Queda por andar, pero es un ejemplo de cómo desde las universidades se puede innovar en la metodología, creando modelos propios con el objetivo claro de que el alumnado piense para aprender. Empezamos el capítulo mirando al pasado, termino pensando en futuro, en prospectiva. Somos las universidades, las instituciones educativas, las y los docentes y resto de agentes quienes debemos también de forma crítica reflexionar y pensar qué modelo educativo queremos en el futuro. Imagina un mundo donde cada estudiante, cuando accede a la universidad, reciba un dispositivo que le dé respuestas inmediatas a sus preguntas con solo pulsar un botón. ¿Utópico? ¿Deseable? ¿Catastrofista? Me pregunto entonces, ¿eso les ayudaría a pensar? ¿Quién les asegurará que la respuesta es correcta? En mi futurible, tengo claro que esa figura seguirá siendo la del docente, que les ayudará a hacerse las preguntas adecuadas y, sobre todo, a aprender a buscar sus propias respuestas. Los Innovables, un podcast de la Universidad Internacional de Andalucía, producido por QWERTY Podcast. Coordinación UNIA, entrevistas y narración, María Sánchez. Guión de este episodio, Carmen Márquez y María Sánchez. Edición, Carmen Márquez. Producción y grabación, Andrés Segura. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Música, Epidemic Sound. En este episodio has podido escuchar las voces de Fernando Casado y Marina Mora en la ficción Mentor no da error y una explicación de las fases de la mayéutica de Sócrates realizada con Notebook LM y basada en una presentación de Laura Serna Sánchez. Todos los episodios y más información en la web unia.es. Además, puedes suscribirte a este podcast en tu plataforma de audio favorita.